Muy buenos días a todas y todos, a quienes presiden y dirigen y han dirigido en este oasis o en esta situación de intento de mantener viva la paz. Un oasis ha sido el Consejo Nacional de Paz durante muchos años. Somos muy conscientes de lo que implica y significa este escenario plural, diverso, por el carácter institucional que tiene, por la historia que lleva de construcción en medio de diversos desiertos, de alentar siempre la paz, en medio de ejercicios autoritarios, en medio de la imposibilidad de generar comprensiones sociales frente a las dinámicas y situaciones que viven y se experimentan en los territorios. Para nosotros es clarísimo que la paz se construye no desde los armados, la paz se construye desde la sociedad y la paz total se fundamenta en las fuerzas y las expresiones vivas de esta sociedad que aquí se manifiesta, más allá de las instituciones y más allá de los ejercicios de gobierno. Solamente el poder ciudadano consciente es el que logra convencer a quienes están en armas de la gran posibilidad de participar en la democracia, en los ejercicios plenos, sin las armas. Y este ejercicio, insisto, significa el reconocimiento del poder ciudadano, de las mujeres, de los hombres, pero también la construcción de una nueva cultura, que podríamos decir abusivamente, recogiendo palabras de Monseñor Henao, la espiritualidad de una nueva sociedad. Y la paz solamente puede ser posible en esa espiritualidad que rompe la ligazón con las dinámicas de la guerra, con las dinámicas de militarización del pensamiento, de los cuerpos territoriales y de los ánimos que hay en el espíritu nacional. El Consejo Nacional, entonces, de Paz es uno, y lamento decirlo así por lo siguiente, digo uno, quizás uno muy importante, pero también debo ser sincero, no el único. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué no el único? Porque en todo el trabajo que hemos desarrollado durante estos 7 meses, todo el mundo se afirma en esa misma condición. Y entonces aquí está la experiencia piloto de la paz. Y aquí somos, y aquí, y tenemos que respetar e incluir a todas y todos. E insisto que el valor de este espacio es su historia institucional, la pluralidad que refleja, los aprendizajes que se tienen, que ha navegado en los desiertos y ha sido oasis y expresión en medio de dinámicas de militarización, de políticas de gobierno que han generado persecución a los que trabajan por la paz, en dinámicas económicas que sustentan la posibilidad de aumentar la violencia y las dinámicas de violencia. Y ustedes se han mantenido en ese oasis, o en ese desierto y han sido el oasis. Cuando llegamos a los territorios, con consejeros que están aquí presentes, otros que no están presentes, llegamos a la siguiente realidad. Nosotros aquí somos parte de una construcción más allá de la que está en el Consejo Nacional de Paz. Y entonces cuando digo respetuosamente es una muy importante, es porque esta una está orientando, está guiando
una multiplicidad de expresiones que están ocurriendo en los territorios. A eso me refiero con el 1. Respetando esas memorias, hay otras memorias que están aquí presentes, otras que están ausentes y otras que es necesario recoger y potenciar al lado de este escenario institucional. Así que su voz es autorizada, muy importante, la reconocemos. Y durante estos 7 meses, de manera virtual, en estos 7 meses nos hemos encontrado con muchas y muchos en los territorios, de paso. Y de paso porque hemos ido a esos territorios a tratar de descubrir la voluntad de las diversas expresiones de violencia que quieren ser parte de la paz total. Entonces algunos dirán, entonces nos excluyeron. No, porque en esos escenarios, con presencia de la Iglesia Católica, de otras iglesias, siempre hemos planteado la importancia, lo central y lo fundamental de las transformaciones territoriales con los sujetos territoriales que son victimizados por esos grupos armados. Y el Consejo Nacional de Paz, sus integrantes, su memoria es muy significativa para ese escenario de transformaciones territoriales que es el centro de la construcción de la paz total. Esas experiencias de construcción local son las que van a alimentar los diálogos sociales en diversidad de mecanismos que vamos a desarrollar en los diversos espacios dialógicos que estamos a punto de iniciar. Por eso, nosotros reconocemos también esta labor que ha desarrollado Gloria Cuartas, más allá de si la unidad o no, sino el espíritu permanente que ha tenido de convocar y dialogar como una hormiguita con muchas y muchos de ustedes y alentar este espacio que hoy lo tenemos de manera presencial. Lo habíamos tenido de manera virtual, lo habíamos tenido en esos encuentros en los territorios, pero formalmente, cuando llegue el presidente, se instalará. Y lo que quiero decir con esto, además de reconocer lo que ha hecho Gloria como una hormiguita, es señalar que a través de ella hay una expresión muy clara de este gobierno. Es en los territorios, en lo que ella llama las geografías de la esperanza, que construimos la paz. Y en estos 7 meses hemos estado fundamentalmente en una fase de acercamiento con diversos grupos armados. Unos que se erigen y se afirman como rebeldes. Una fase de acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional que respetó lo acordado con el presidente Juan Manuel Santos en asuntos temáticos de protocolos y metodología, que permitió su regreso al país para que tomaran definiciones en relación con el reinicio de un escenario de mesa de diálogos de paz. Llevamos 2 ciclos y esperamos que con el aliento de ustedes podamos convencer al Ejército de Liberación Nacional, más allá del cese de fuego que es fundamental e importante, que es un clamor de la sociedad, que los mecanismos de participación queden definidos en el próximo ciclo y que el rol del Consejo Nacional de Paz sea aceptado en esa mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Es una tarea que implica el esfuerzo y la posición pública de ustedes como Consejo Nacional de Paz, no es del gobierno, porque la sociedad, insisto, es el centro de la construcción de la paz y solamente la sociedad que se expresa, que dice, que manifiesta, es la que abre la puerta a veces ante la sordera que podemos tener quienes participamos en esos escenarios. Aquí los cálculos no son políticos, aquí los cálculos son éticos y la ética de ser Colombia la potencia de la vida requiere que la sociedad se exprese y se haga sentir en una mesa como la mesa de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces yo les estoy poniendo retos a ustedes frente a las preguntas que me han formulado que voy a tratar de resolver rápidamente. Segundo,
Tenemos eventualidad de espacios de conversaciones de paz con, como ellos se llaman, MC FARC, y ustedes, algunos, serán convocados a un próximo escenario particular, específico, para conocer de primera mano el tipo de conversaciones que se va a adelantar con esa agrupación armada, que esperamos que el país conozca prontamente, con la total transparencia, porque va a significar el paso de la fase de exploración y acercamiento a la fase dialógica, a través de una mesa de conversaciones de paz. En tercer lugar, Segunda Marquetalia, FARC Segunda Marquetalia, como se llaman ellos a sí mismos. Resolviendo las situaciones judiciales que eventualmente obstaculizarían que sus mandos se reúnan, en unas próximas semanas tendríamos también otro escenario de mesa de conversaciones de paz. Y allí habrá la posibilidad de que el Consejo y otras expresiones ciudadanas, particularmente de los territorios, participen. Sobre los grupos no rebeldes. Muchos de ustedes vienen de territorios donde este país centralizado desconoce la realidad. Desconoce la realidad del control social, territorial y armado que ejerce un grupo que se llama a sí mismo las AGC, donde incluso presionó a varios de los procesos comunitarios a movilizarse el pasado 9 de abril. Ese grupo armado, que suma cerca de 9.000 hombres activos en armas, está en esos territorios de donde hay muchos consejos municipales, locales de paz. Con esos integrantes de este gran espacio he tenido la oportunidad de dialogar. Hemos compartido los diagnósticos y la gravedad de la forma como han operado en esos territorios y siguen operando en esos territorios. ¿Cuál es la visión, la posición del Consejo Nacional de Paz frente a ese tipo de fenómeno? ¿Cuál es la visión que tiene el Consejo Nacional de Paz frente a la autonomía de poderes? Estructuras herederas del paramilitarismo. ¿Cuál es su posición? No la del gobierno, la de ustedes como expresión plural de la sociedad. Tenemos eventualidad de iniciar, no con ellos, aún, a pesar de que tenemos un canal de comunicación humanitario y seguimos en fase de exploración, de iniciar eventualmente un espacio de conversaciones sociojurídicas con otro grupo heredero del paramilitarismo, donde también en uno de esos municipios, como es Santa Marta, consejeros de ustedes han compartido información de cómo opera las llamadas autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, compuesta por cerca de 1.000 hombres. ¿Cuáles son sus nexos? ¿Cómo se mueven en los territorios? ¿Cómo inciden en la sociedad? Pero además de eso, lo que menos nos imaginábamos era que esta apuesta inédita, compleja, de la paz total, llevara consecuencias positivas en las ciudades y empezara entonces a emerger nuevamente el diálogo sobre la paz urbana. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Buenaventura, de cerca de 1.700 muchachos y muchachas, la mayoría afrocolombianos, con mandos de esos grupos que vienen de una frustración de dejación de armas en la ley 975, muchachos afros que se matan entre ellos, que matan a otros por órdenes de otros,
proceso que hoy se encuentra en crisis a raíz de que uno de sus facilitadores fue torturado, despedazado y asesinado. Y que tiene en vilo a la ciudad, particularmente a la población excluida, que tienen problemas el rol que viene ejerciendo la Iglesia Católica y a la Oficina de Paz, por la desinformación que se está haciendo de un proceso donde las mujeres y las niñas de los integrantes de esos grupos son las que han llevado a la sensatez para que ellos paren de matarse. Pero donde factores externos, más allá de la buena voluntad y disposición del obispo, de las fuerzas vivas que hay en Buenaventura, los factores externos de la economía están colocando en riesgo ese proceso de paz urbana. ¿Y qué no decir de los 12.000 niños y jóvenes de las comunas de los barrios de Medellín, que llevan durante estos 7 meses un acuerdo, un pacto por la vida, en el que hemos logrado, con algunos actores de la sociedad civil, lograr amainar el ejercicio de la violencia en esa ciudad, el área metropolitana, y disminuir la posibilidad de que niños y jóvenes se vinculen desde estas operaciones armadas urbanas a las dinámicas rurales en el Bajo Cauca y en el nordeste antioqueño, y también en el Urabá. Y finalmente, para solo señalar el espectro inicial de lo que significa intentar reducir las violencias, llegamos a la situación de Quibdó, donde 1.000 muchachos están comprometidos con la construcción de la paz total. Allí, los hijos y los nietos de los desplazamientos de la Operación Génesis, de la Operación Septiembre Negro del año 1996, donde una ley como la 387 para atención a los desplazados fue inútil, nunca se aplicó, llevó a que ellos crearan sus propios barrios, y hoy lo que defienden frente a las operaciones de las estructuras como las AGC es el derecho a que lo que han construido en esos barrios sin agua potable les sea permitido seguir viviendo allí, sin tener que volver a vivir la tragedia del desplazamiento. Bien, ese es el conjunto inicial de actores armados con los que estamos interlocutando. Y frente a esos actores armados con los que estamos interlocutando, insisto, es la sociedad la que puede llevarlos al convencimiento de pasar de la violencia en el uso de las armas para afirmar ideas políticas o el uso de las armas para afirmar la protección de riqueza indebida, para asegurar el despojo de las tierras, para asegurar la financiación de economías ilegales que permiten la acumulación de riqueza para algunos, que estamos trabajando. Y solamente, insisto, con la posibilidad de una sociedad organizada podemos lograr esos convencimientos. Pero aquí un ejercicio importante no se da en Bogotá, se da en las localidades. Por eso, los consejos locales de paz para nosotros han sido fundamentales. Los diálogos que hemos sostenido con algunas y algunos de sus integrantes en esas localidades nos han brindado herramientas muy importantes en estas fases de acercamiento. Y ya en una fase dialógica será sustancial para enfrentar las causas y las motivaciones que han llevado a niños y jóvenes en particular a ser parte de todas estas expresiones de violencia armada. Les invitamos entonces, desde el orden nacional, el del Consejo Nacional de Paz, a que nos compartan cuáles son sus propuestas y sus planes, para ver también qué podemos apoyar, a escuchar sus iniciativas frente a asuntos sustanciales como, 1,
frente a las manifestaciones públicas de la Procuraduría General de la Nación, ¿qué opinión tiene el Consejo Nacional de Paz en relación con el rechazo y el llamado a la Corte Constitucional para derogar la Ley 2272? Por ejemplo. 2. A partir de los aprendizajes que han tenido en el seguimiento de los diversos procesos de paz, el más reciente, el del Acuerdo del Teatro Colón, columna vertebral de la paz total, que nos ha dejado profundos aprendizajes. ¿Cuáles son los modelos de incorporación local que deberían desarrollarse? Porque como gobierno nacional somos conscientes que la posibilidad de éxito de la dejación de armas de manera colectiva se da porque se creen escenarios factibles para la vida de los integrantes de quienes están en las armas. 3. ¿Cuál es, volviendo a la misma pregunta, la posición que se tiene desde las lecturas locales y nacionales respecto a 1. El acuerdo de paz del Teatro Colón nos colocó en el escenario de la justicia transicional para afrontar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, para entender la diferenciación entre grupos rebeldes y las políticas de terror o de violencia del Estado. ¿Cómo derivamos de eso que está allí aprendizajes muy concretos para las nuevas expresiones de violencia? Por lo menos en términos nominales. ¿Cuáles son sus opiniones? Y una fundamental, que tiene que ver con la incorporación, pero que tiene que ver con la sociedad colombiana. ¿Cuáles son las transformaciones territoriales necesarias que garanticen la no repetición? Y eso significa cómo la verdad, más allá de la verdad judicial, genera profundos cambios en nuestras sociedades. Genera profundos cambios en el sector empresarial, en las iglesias, en los sectores juveniles, en las comunidades negras, en las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas, en quienes tenemos algún ejercicio por elección popular y quienes no lo tenemos. Y eso significa que podemos aportar en la reconstrucción de un proyecto de nación. Y ese proyecto de nación el presidente lo ha visualizado en el Gran Acuerdo Nacional. ¿Cuál es la opinión del Consejo Nacional frente al gran horizonte de un acuerdo nacional? ¿Cuáles son sus contenidos? ¿Cómo se construye metodológicamente? ¿Cómo se hace esto vivencia en todos esos territorios donde el Consejo Nacional de Paz tiene desplegado toda su capacidad de personal? Todas esas expresiones ciudadanas, todas esas expresiones de la pluralidad que somos como proyecto de país y como proyecto de nación que el presidente, insisto, ha formulado en la gran apuesta del Gran Acuerdo Nacional, que sería el gran pacto social, el gran pacto político, el gran pacto que nos lleve a dejar de un lado el uso de las violencias en el ejercicio de las ideas políticas y el uso de la violencia en la economía ilegal, que también tiene legalidad y fachada de legalidad. A ustedes nuestro reconocimiento, esperamos el plan de trabajo, estén seguras y seguros que el despliegue que vamos a realizar en la fase dialógica en 8 territorios de Colombia va a contar con ustedes. Ya les daremos a conocer el mapa territorial, la oficina de paz, sus 60 integrantes que antes operaban desde Bogotá, se van a desplegar en esas 8 regiones y estarán y contarán con ustedes porque para el gobierno nacional la paz solamente es posible
con la sociedad consciente participante, porque el presidente Gustavo Petro, en desarrollo de la campaña, y la vicepresidenta, lo que escucharon fue esas voces de esos territorios, que el país de las ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, aún teniendo cerca esas expresiones de desigualdad social y de violencias urbanas, nunca han escuchado, y mucho menos la que padecen las comunidades rurales. Y esas voces, que ustedes las conocen, que muchos de ustedes son parte de esas voces, son el centro de la paz total. Así que tenemos mucho por trabajar, pasando a esta fase dialógica, que ya pasará de la fase de discreción a una fase más pública, donde sus propuestas, sus intervenciones directas serán sustanciales para consolidar el proyecto ambicioso, inédito, de la paz total, la que ustedes en su memoria han registrado en los oasis en medio de tantos desiertos. Gracias, muchas gracias.